El Departamento de Prensa de Radio Universidad de las Américas presenta Punto Noticioso, con la conducción de Ana Victoria Hernández y Valentín Garuti. Equipo periodístico: Bastián Castillo, José Ganga, Agustín Segura. Editor general: Gabriel Hernández. Productor general: Eduardo Nostroza. Puesta al aire y equipo técnico: Carlos Solís y Alexis Ollanedel. Invitado especial: el médico Armando García. Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Sean todos bienvenidos a su noticiero radial Punto Noticioso. Son exactamente las 15 horas con 16 minutos. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023. Así es, y el equipo que les estará acompañando el día de hoy está integrado principalmente por nuestro equipo, partiendo por nuestro productor general, Eduardo Nostroza, la puesta en escena y equipo técnico con Carlos Solís y Alexis Ollanedel. Bueno, también queremos agradecer a todo nuestro equipo de periodistas que hace posible que nosotros también estemos acá. Bueno, entre ellos, en deportes estará Agustín Segura, en política Bastián Castillo, en cultura José Antonio Ganga. Así es, y por supuesto sus conductores también, Ana Victoria Hernández y Valentín Garuti, aquí frente a los micrófonos. Y por supuesto también queremos recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, Cenaud SC. Bueno, primero, ¿cómo estás, Valentín? O sea, bienvenido a una nueva edición de nuestro noticiero Punto Noticioso. Así es. Hace 18 grados aproximadamente, ya poco a poco se está acercando el invierno. Sí, un clima bastante bipolar, bastante cambiante, ¿no? Por un lado hace frío, por otro lado hace calor, así que bastante cambiante. Bueno, en esta cálida tarde, que ha estado, como ya dijiste, cambiante, tenemos varios temas en nuestras secciones. Primero, en política. Dos, los más importantes. La renuncia de Fernando Arauz a la subsecretaría de redes asistenciales. Así es. Y el despacho del derecho al olvido hacia el Senado. Sí. En deportes, Martín Bisaurre. Que va a estar en la Copa del Mundo, UCI MTV. MTV, sí. Y bueno, también la polémica de la FIFA respecto a estos supuestos mensajes que dio Nila Fischer. La ex capitana de la selección sueca, femenina. Que los obligó en el Mundial 2011 a mostrar sus genitales, todo por lo de Nueva Guinea. Así es. Y por último vamos a cerrar en cultura con José Antonio Ganga, que hay dos temas importantes. Taylor Swift no incluyó a Chile en su tour por Latinoamérica para sus conciertos. Y bueno, y por último el estreno de Momento Variación en el Teatro La Memoria. Así es. Y antes que nada vamos a partir con nuestros titulares más importantes, tanto a nivel político, económico y social. En el ámbito político tenemos, tras la salida de Arauz, republicanos dejan en pausa la acusación constitucional a Aguilera. El Partido Republicano confirmó que dejará guardada la anunciada acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, debido a que más temprano se materializó la salida de Fernando Arauz como subsecretario de redes asistenciales, cuestionado por su gestión del manejo de camas críticas ante la crisis por las enfermedades respiratorias. Bueno, y recordemos también que él fue reemplazado posteriormente por Osvaldo Salgado, que recordemos que fue ex subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, Salgado es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile y se ha desempeñado en distintas ocasiones en el área de la política, como ya dijiste, subsecretario, pero de salud en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, y durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet se desempeñó como el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Sí, claro. Ahora, uno podría entender también que esto se da en el contexto en donde el Partido Republicano ejerció presión, muchas veces por poseer peso jurídico, por amenazar a la ministra Jimena Aguilera de acusarla constitucionalmente. Ahora, Jimena Aguilera también le agradeció a Arauz por toda la gestión que realizó durante este tiempo. Y bueno, yo creo que el Ministerio de Salud, el MinSal, ha tenido una semana bastante agitada, bastante álgida, porque como ya dijimos, se da la salida de Arauz en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y se anuncia el uso obligatorio de mascarillas en colegios. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos escolares para los niños mayores de 5 años. Además, la titular de la cartera recomendó la utilización del tapabocas en lugares aglomerados. Bueno, esto se dio en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y bueno, la titular de la Salud, Jimena Aguilera, para
llevar a cabo, cómo vamos a enfrentar esta crisis sanitaria que está viviendo el país. Claro, ahora profundizando un poco en esta medida de las mascarillas obligatorias, hay que decir que, según la ministra Jimena Aguilera, no especificó realmente qué día de junio específicamente comenzará a regir esta medida, ¿no? Pero por lo tanto, sí se sabe que él terminará el uso de la obligatorio de la mascarilla el próximo 31 de agosto, cuando realmente termine la alerta sanitaria. Mira, y otro de los pocos temas que se ha hablado, aunque uno que otro medio de comunicación lo ha nombrado, es los niños están obligados, los niños mayores de 5 años están obligados a usar mascarilla. Sí. Pero los profesores, o sea, las personas que van a compartir con estos niños, también tendrán que usar mascarilla. Eso no lo especificó ni Aguilera, ni Ávila, ni Marcel ayer en la sesión. E incluso han habido algunas quejas por parte de docentes y de profesores diciendo de que no les acomoda que los niños, que sus estudiantes utilicen mascarillas durante la sala de clases, dentro de la sala de clases. Bueno, eso sí, no es obligatorio usar mascarilla en el patio, en estos lugares de recreación. Claro, en espacios abiertos. Bueno, y por otro lado, para ya ir cerrando con este titular, también se ha hablado acerca de las vacaciones de invierno, de la posibilidad de adelantarlas. Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación, sí se ha mantenido muy ecuánime al respecto. Sí, por ahora lo ha rechazado, pero está abierto a cualquier tipo de discusión con la ministra Jimena Aguilera. Ahora, pasando a un ámbito más económico, Aduanas revela nuevas multitiendas que habrían importado ropa falsa a Chile. En una visita al Congreso, el servicio detalló que en años anteriores y previos a los cuestionamientos hacia la Polar, por la venta de ropa falsificada, retuvo mercancías a otras empresas del retail, entre ellos Falabella, Cencosud, Corona y Hits. Ahora, hay que decir que durante una visita al Congreso, el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no?, reveló en ese momento que retuvo cargamentos de productos que muy posiblemente eran falsos o que hay ciertas sospechas de que eran falsos a varias empresas del retail, entre ellos La Polar, Cencosud, Hits, etc., en años anteriores, antes de los cuestionamientos hacia La Polar. Es decir, esto venía desde mucho antes por este caso de la venta de ropa falsificada. Bueno, esto se ha dado también en varias oportunidades, no solamente La Polar, muchas tiendas, multitiendas, sí, han importado ropa y la han falsificado, y por lo general viene de Pakistán, de la India. Claro, y esto viene desde mucho antes, del 2018, 2017 en adelante, en donde muchas multitiendas, Falabella, Cencosud, Corona y Hits, también han estado envueltos en casos de ropa falsificada. Ahora, en cuanto a las incautaciones específicas, se mencionó el decomiso de unidades de Boxer que presuntamente imitaban diseños de Calvin Klein. Hace el año pasado aproximadamente, La Polar también estuvo inmersa en estos temas, y uno de ellos era ropa falsificada de Adidas. Sí. Bueno, y de hecho, dentro de este caso también incluso se ha hablado de que se mencionó la posibilidad de citar nuevamente a la directora del Servicio de Aduanas para precisamente profundizar en los antecedentes presentados dentro de este caso de ropa falsificada. Ahora, ya para movernos a nuestro último titular del día, presidente Gabriel Boric visitará la Araucanía. El mandatario de la República, Gabriel Boric, viajará a la Araucanía para reunirse con los parlamentarios de la macrozona sur para tratar temas de seguridad como el estado de excepción, la aplicación de la ley antiterrorista y el uso de tecnología para evitar atentados. El presidente Boric ya ha viajado a la Araucanía un par de veces durante su mandato. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, ¿sí?, esta es la tercera vez. Así es, y de hecho se ha reunido con los vecinos, con varios pobladores de la región de la Araucanía en Cerro Castillo, o ahora lo va a volver a hacer. Ahora, esta es una práctica que no es nada nueva. De hecho, esto se hacía desde antes de los 70, desde los 80, e inclusive han habido casos actualmente de que, por ejemplo, en la región del Ñuble, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, han destrozado edificios eléctricos, e inclusive han habido destrozos en los puentes, en donde se traspasa mercadería por parte de empresas privadas. Entonces, estas son prácticas que son terroristas, son delictuales y que desgraciadamente se están volviendo a repetir. Ahora, la primera visita del jefe de Estado a la zona se dio el año pasado. A inicios de noviembre, en esta ocasión, él fue a la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y la segunda oportunidad en la que el presidente viajó se dio en el marco de la emergencia por los incendios. Uh-huh. Esta es como dije, la tercera vez. Bueno, después de esto, varios políticos se manifestaron al respecto, entre ellos partidos oficialistas, partidos de la oposición,
y todos, bueno, para insistir en temáticas y aplicaciones de seguridad para la macrozona sur. Sí, normalmente los parlamentarios de oposición han cuestionado, por ejemplo, el tema del estado de excepción, la ley de usurpaciones, etcétera, que según ellos han habido muchas trabas dentro de la comisión, ¿no? Por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno. Y por otro lado, tenemos a la representante del oficialismo, Erika Ñanco, de la Revolución Democrática, que ha especificado que aquí tiene que haber una colaboración entre las policías y militares, pero que principalmente esto tiene que ser una tarea de las policías, no de los militares. Ahora, no solamente, además de la que nombraste anteriormente, también la senadora Carmen Gloria Aravena, que es del Partido Republicano, el diputado Henry Leal de la UDI, la diputada oficialista, Erika Ñanco, Revolución Democrática, bueno, como dije, insistirán en las temáticas y en las aplicaciones de seguridad para la macrozona sur. Así es. Ahora, tenemos noticias reporteadas durante toda la mañana, son 6 aproximadamente. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a nuestro primer despacho. Primer acuerdo del Consejo Constitucional. El Pleno del Consejo Constitucional aprobó por unanimidad la integración de 4 comisiones en que trabajarán los 50 consejeros constitucionales. Las comisiones estarán integradas por 12 miembros, excepto la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que tendrá 14 representantes, la cual será liderada por el consejero Germán Becker de Renovación Nacional. Por otro lado, los consejeros que lideran las otras 3 instancias son Edmundo Aluchanz, en Sistema Político, Antonio Barchiesi, en Función Jurisdiccional, y María de los Ángeles López, en Principios. La izquierda presentó candidatos alternativos para cada espacio. Sin embargo, al no tener votos y ser minoría, no resultaron electos. Respecto a esto, Sebastián Figueroa señaló que, abro comillas, vamos a tener diferencias y esas diferencias tienen que estar representadas, cierro comillas. Respecto a la elección para designar la presidencia de las comisiones y sus respectivos resultados, el delegado de la bancada de consejeros oficialistas, Alejandro Kohler, se refirió al tema y esto fue lo que nos dijo. Lo que puedo señalar es que aún cuando nuestro bloque Unidad para Chile tenía plena conciencia de que la correlación de fuerzas no nos favorecía y que por lo tanto la derecha podía fácilmente determinar las presidencias de las 4 subcomisiones, teníamos la serena esperanza de que se produjera un gesto de parte de nuestra contraparte de derecha. Luego de aprobar por unanimidad las 4 comisiones, su distribución y presidencias, en la segunda sesión desarrollada el pasado martes, los integrantes aprobaron enviar una solicitud al Congreso para modificar una parte específica del reglamento que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Por último, la comisión sesionará de forma provisional durante esta semana el día miércoles y jueves. Bueno, cabe mencionar que dentro del Consejo también la mayoría de la derecha está dentro de las presidencias de las distintas comisiones, por lo tanto no es de extrañar que tanto la UDI, Renovación Nacional y Republicanos estén dentro de esas presidencias. Y ahora atención porque nos vamos con nuestra segunda noticia de última hora, esta vez con nuestra periodista y también conductora, Ana Victoria Hernández. Uso obligatorio de mascarillas en los colegios. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció la obligatoriedad de los tapabocas en establecimientos escolares para niños y niñas mayores de 5 años. Esto debido a los 6 menores fallecidos. Cada día se escucha más hablar sobre el mundo del veganismo. Se trata de un estilo de vida que, aunque existe desde hace años, no ha sido hasta hace poco que se ha popularizado. La característica principal de este estilo de vida es que las personas veganas sustituyen los alimentos y productos de origen animal por otras alternativas saludables y ecológicas. La gran mayoría de ellos rechazan cualquier objeto u alimento proveniente de algún animal, y es por eso que no solo tienen que pensar en lo que van a comer, sino que también en la ropa y en los cosméticos. Es que los niños estuvieron aislados durante 1 o 2 años con respecto a la pandemia, entonces su capacidad inmune disminuyó o no se formó en los más pequeños. Y por otro lado, tenemos dudas con respecto a la mutación del VRS. Durante la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, la titular del Ministerio de Salud indicó que el uso obligatorio de las mascarillas en los colegios regirá desde hoy, 14 de junio, hasta el término de la alerta sanitaria que finaliza el 31 de agosto.
Perfecto, son las 15 horas con 30 minutos y ahora nos vamos a mover a nuestra sección de entrevistas. Así es, y en nuestra sección de entrevistas tendremos como invitado al médico Armando García, perfecto, que nos comentará sobre toda la preocupación que ha generado el número de contagios producto del virus sincicial. Él, por supuesto, es médico general con diplomado en pediatría ambulatoria de la Universidad de los Andes y actualmente está cursando un magíster. Médico García, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, y bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio, punto informativo, y un placer en saludarlos y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, por acá te saluda Ana Victoria Hernández, a Valentín Garuti, y bueno, darte la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros hoy en Punto Noticioso. Me encanta, qué bueno. Vamos a ver qué le podemos aportar hoy a la audiencia que nos escucha de positivo. Sí, obvio, por supuesto. Médico García, para intentar contextualizarnos un poco en el tema principal, se ha hablado mucho del virus sincicial, ¿no? La gripe sincicial, que ha afectado principalmente a los niños. ¿Nos podría hablar más o menos de qué es exactamente el virus sincicial y cuáles son los signos que se presentan? Sí, bueno, el virus sincicial no es propiamente una gripe, es uno de los virus respiratorios que nos atañe hoy en día, que tenemos mayor prevalencia hoy en día. Es un virus ARN con, por lo menos hasta ahora, 2 variables antigénicas conocidas, como es el tipo A y el tipo B. El tipo A es un poco más agresivo, y cada una de estas variables antigénicas tienen subtipos, o sea, son muchísimos más. Pero generalmente el que más prevalece es el A y es el más agresivo. Esto es un virus que generalmente en mayores de 3 años y en adultos sí se puede apreciar como un resfriado común. Por eso es que es una mal llamada una gripe más. Pero en realidad es un virus respiratorio que tiene mayor índice de mortalidad en menores de 3 años, sobre todo en lactantes menores de 24 meses. O sea, lactantes menores y lactantes mayores. Por eso su severidad. ¿Okay? Bueno, hola Armando, como te dije, te saluda Ana, por acá. Bueno, tú como, Sí, Ana. tú como médico y que estás inmerso y estás en contacto de carne propia con todo este tema, ¿cuál ha sido el registro de este virus, pero en otros países? O sea, ¿ha sido tan agresivo en primera instancia como ha sido acá? Sí, totalmente, sobre todo post pandemia, ¿ok? Porque antes de la pandemia teníamos niños un poco más, con una inmunidad un poco más activa, ¿ok? Pero como tenemos niños que vienen de una pandemia, niños que estuvieron aislados en un contexto totalmente fuera de los virus respiratorios tradicionales, son niños que están más susceptibles, ¿ok? Sin embargo, como veo que tu pregunta está más dirigida hacia el comportamiento del virus en otros países, recordemos que esto es un virus estacional. Entonces, los países que tengan estaciones de invierno, como la que estamos entrando nosotros actualmente, también presentan estadísticas significativas, como te digo, asociadas a altos índices de mortalidad año tras año, ¿ok? Sobre todo hasta que llegó la pandemia. Como te digo, estas índices o estas tasas bajaron una vez que nosotros hicimos un aislamiento tras el SARS-CoV-2 de 2 años. Estas tasas bajaron muchísimo, pero ahorita vuelven a subir y el comportamiento es el mismo en los países que tengan este virus actualmente en etapas y en épocas de invierno. Así es. Médico García, hay una medida que ha estado mucho en la palestra, ¿no? Y que se ha estado discutiendo dentro del gobierno, Ya. que es el hecho de adelantar las vacaciones para los niños. Ahora no se sabe si son para los niños de prebásica, de básica o de media. ¿A usted le parece que es una buena medida adelantar las vacaciones para los niños en los establecimientos educacionales? Bueno, la verdad esta es una medida muy contradictoria, como te digo. Por una parte, tener los niños en casa forma parte de un aislamiento provisorio o provisional, pero no es algo permanente. Recordemos que esas vacaciones no duran por lo menos no más de un mes, generalmente. A veces se extienden 1 o 2 semanas, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo con un periodo académico
y los niños tienen que seguir con sus actividades académicas. Entonces, pues tener un niño en casa, sin embargo hay a veces pacientes propiamente que se aíslan antes de que empiecen estas vacaciones, y esto es lo que produce un ausentismo escolar en los niños, ¿ok? Y que tener un niño en casa no quiere decir que vamos a tener un niño totalmente saludable, porque primero el niño pertenece a un contexto familiar donde se exponen los adultos salen a trabajar, tienen hermanitos que a lo mejor no cumplen con las medidas necesarias tampoco de protocolo de higiene. Entonces, que tener un niño en casa no quiere decir que va a estar 100% saludable. También pueden llevar los virus respiratorios a la casa y ser portadores, porque recordemos que esto es un virus, por lo menos lo que es el sincicial, que sigue estando en escolares y en adultos. Lo que pasa es que no tiene una mortalidad tan alta como en los preescolares y en los lactantes, pero seguimos estando expuestos. Y que tener un niño en casa, bueno, es un niño que va a estar con déficit de vitamina D porque no se va a exponer al sol, es un niño que va a tener mayor índice de ansiedad porque va a estar encerrado, así que va a comer todo lo que tenga a su alcance, ¿ok? Y bueno, entre otras cosas, también le genera mucha ansiedad psicológica, son niños más sedentarios, porque no salen a realizar ningún tipo de actividad al aire libre, y bueno, eso los va de alguna manera afectando en su sistema inmune. Ahora, médico García, también está el tema del COVID. ¿Cómo se diferencia el coronavirus con el virus sincicial? O sea, ¿cómo sabe una persona si tiene COVID o tiene el virus sincicial? Ya, bueno, creo que esta pregunta iría más hacia la parte de la sintomatología, pero en realidad el COVID ahorita no es propiamente un virus que esté activo. Ahorita nuestras tasas están más dirigidas hacia virus propiamente respiratorios, que vendrían siendo el sincicial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus, metaneumovirus algunos, bocavirus, pero ya el coronavirus no es un virus que está tanto en la palestra. Sin embargo, es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial, propiamente clínico, porque estos son virus respiratorios que se acompañan de una signología respiratoria, signos, ¿ok? Como tos, dificultad respiratoria, aleteo nasal, instridor inspiratorio, quejido, y variaciones en la respiración, como es la taquipnea, aumento en la frecuencia de la respiración, y la apnea, aumento en la profundidad de la respiración. Entonces es muy difícil que clínicamente podamos establecer diferencias significativas. Lo que podríamos hacer, como por ejemplo para el COVID, es un antígeno viral o un PCR viral, y si es un COVID, pues lo tendremos positivo para COVID. Y si es un sincicial respiratorio, tendríamos que hacer pruebas de laboratorio como inmunofluorescencias, PCR, y hacer radiografías o técnicas de imagen para poder saber si estamos ante la presencia de una bronquiolitis, que es lo que generalmente produce el virus a nivel respiratorio, una bronquiolitis, una inflamación de los bronquiolos, con una posterior bronquitis o neumonitis o neumonía. Perfecto, médico Armando García. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Punto Noticioso, y por supuesto también extendemos nuestra invitación a la audiencia, por supuesto, a informarse y a cuidarse de las enfermedades respiratorias. Le queremos dar las gracias. Así es, cuidarse muchísimo, sobre todo con el correcto lavado de manos, porque es un virus que puede durar hasta 30 minutos en piel y 7 horas en superficies inanimadas. Y bueno, hacer el correcto uso de la mascarilla, porque a pesar de que las estadísticas no están muy relacionadas con esta medida, es una medida que nos sirve a los portadores, como somos los adultos y los escolares, y así proteger a los niños pequeños como los lactantes o preescolares que podamos tener en casa. Entonces, de alguna manera es una medida útil, no la mejor, pero es una de las medidas que podemos aplicar, y el correcto lavado de manos. Bueno, así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Alguna otra pregunta? No, muchísimas gracias, doctor médico general Armando García, por tomarse el tiempo y bueno, ser parte el día de hoy de Punto Noticioso. Siempre a la orden. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Son las 15:40 y nos vamos a nuestro tercer despacho. Tenemos noticias de último minuto que fueron reportadas, por mi compañero de conducción, Valentín Garuti. Por supuesto.
Cámara de Diputados aprueba aumento del bono de invierno. En una decisión unánime, la Cámara Baja aprobó el proyecto para incrementar el bono de invierno de forma extraordinaria en 60.000 pesos, tal como ocurrió en marzo. La medida la anunció previamente el presidente Gabriel Boric durante su cuenta pública. La inversión estatal necesaria para cubrirla ronda en los más de 97 millones de pesos. Actualmente, el bono tiene un monto superior a los 70.000 pesos y fue entregado en mayo a más de 1.5 millones de personas. Sin embargo, una vez que sea aprobado por el Congreso, el monto se elevará a más de 130.000 pesos. Es importante destacar que las personas que ya recibieron el bono en mayo serán las que recibirán este aumento adicional de 60.000 pesos. Para recibir este beneficio, no es necesario realizar ningún trámite ni postulación adicional, ya que el pago se realizará junto con la pensión correspondiente. La diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, expresó su conformidad con el aumento del bono de invierno. Efectivamente, para todas las familias que esperaban que se aumentara este bono de invierno, les va a venir muy bien, porque la crisis económica, inflacionaria, donde muchas familias han tenido que en el invierno sobre todo depender las adultas y adultos mayores de medicamentos y la adquisición de alimentos. Por tal, es un bono que le permite a ellos contar con 60.000 pesos adicionales. Se espera que este proyecto sea aprobado en el Senado antes de que inicie la temporada de invierno, brindando un alivio económico a las familias chilenas. Bueno, estos fueron los 3 primeros despachos que tuvimos. ¿Cómo te sentiste? ¿Reporteaste hoy en la mañana? Sí, fue una experiencia, la verdad, bastante buena ahí en el Congreso, así que hubo mucha turbulencia, mucha discusión, pero todo resultó bien, así que fue una grata experiencia. Bueno, luego de hablar fructíferamente con el médico Armando García y de escuchar los primeros 3 despachos, yo creo que estamos listos para darle la bienvenida a nuestra primera sección, la sección de política. Política en Punto Noticioso. Bueno, son las 15:43. Bienvenido, Bastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bienvenido a la sección de política. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar contigo aquí nuevamente. Bueno, como dijimos al comienzo del noticiero, 2 temas importantes. La renuncia de Fernando Arauz a la subsecretaría de redes asistenciales y el despacho al olvido financiero. El primer titular, lo leo. Derecho al olvido financiero fue despachado al Senado. Así es, chiquillos, la siguiente información que les traigo. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las indicaciones del proyecto conocido como Derecho al Olvido Financiero, despachándolo al Senado después de 9 meses de su ingreso al hemiciclo. La iniciativa presentada por el diputado PC Daniel Manuchetti, junto a un grupo transversal de parlamentarios, plantea borrar los registros de deudas de más de 5 años, prescritas o pagadas, que son conservadas en registros históricos por las entidades financieras. Además, ordena multas en caso de infringir esta normativa. Chile sería el primer país en el mundo en legislar este proyecto, que tiene como principal objetivo darle una segunda oportunidad a los morosos que alguna vez hayan quedado en DICOM, obligando a las entidades financieras a eliminar de sus registros las deudas de las personas involucradas. Bueno, lo que hace este proyecto es precisamente cuidar la privacidad de las personas, ¿no? Al momento de borrar el registro dentro de los entes financieros para precisamente no acosarlos, precisamente no ejercer la presión, etcétera, que va en contra de los derechos del consumidor. Claro, personas que hace más de 5 años hayan tenido una deuda, ahora si esta ley se aprueba en el Senado, tendrían el beneficio de ser eliminadas esas deudas de las entidades financieras a las cuales ellos deben. Entonces ese es un punto importante también de destacar. Y también cabe señalar que el proyecto se hará cargo de 2 temas esenciales, el endeudamiento y el tráfico de datos. Además es respaldado con mucha fuerza por las pymes. Fue parte del acuerdo del gobierno con las pequeñas y medianas empresas a propósito del salario mínimo. Por otra parte, también restringir la cantidad de datos que tienen las entidades financieras sobre los ciudadanos. Hablamos con Daniel Manuchetti, donde nos da más detalles. Hoy los delincuentes pueden borrar sus antecedentes penales, pero alguien que tuvo una deuda hace 15 años está condenado a un registro histórico. El derecho
personas. Se hace cargo de dos temas esenciales de la modernidad: el endeudamiento y el tráfico de datos. Así como bien les decía, chiquillo, este tema tiene esencial dos puntos: el endeudamiento y el tráfico de datos. Así, el proyecto del derecho al olvido financiero pasa de la Cámara de Diputados al Senado después de 9 meses y su aprobación está a la espera, donde en caso de aprobarse, los deudores de más de 5 años podrán ver eliminadas sus deudas en las entidades financieras. Así que... Bueno, en el caso de que estas entes financieras no cumplan con ese proyecto, claramente van a ser sancionadas y las víctimas incluso pueden ser indemnizadas. Ahora, hay una forma de que las entes financieras puedan conservar estos registros, que es ampararse en el anonimato, ¿no? En el sentido de que no haya ninguna forma de poder identificar a los consumidores responsables de esas deudas, ¿no? Y que se mantengan totalmente en el anonimato. Pero si no se hace a partir de ese requisito, no hay forma de mantener ese registro. Claro, Valentín, igual destacar que son deudores que de hace más de 5 años, destacar que ese es el tiempo. Y bueno, también para explicar más esto de los morosos, que mucha gente no lo entiende, es gente que le pagó tardíamente a una entidad financiera y que le quedó debiendo. Y tengo la siguiente información también, que desde julio a 2023 se totalizaron 4.115.337 deudores morosos aproximadamente, siendo la población de menores recursos la que concentra la gran parte de las morosidades. Es por eso que este proyecto, en caso de ser aprobado en el Senado, beneficiaría a más de 10 millones de personas que registran estas listas negras de deudas, siendo morosos. Así que, bueno, además recordar que este proyecto se complementó con el Chao DICOM, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en su momento. Así es. Y ahora, bueno, ya lo habíamos adelantado en la introducción, Fernando Arauz renunció al cargo de redes asistenciales. Así es. Les traigo la siguiente información, chiquillos, respecto a ese tema. Dado a la crisis sanitaria que enfrenta Chile con el virus sincicial y los problemas de redes asistenciales, Fernando Arauz dejó su cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales tras las críticas que recibió por parte del gobierno, dado el colapso de camas en recintos hospitalarios y la muerte de la paciente Mía Olivares, que murió a la espera de una cama en San Antonio, como ya todos sabemos. Y el presidente Gabriel Boric anunció la salida de Arauz del cargo y asimismo criticó su gestión sobre el poco nivel de reacción que tuvo para llevar la crisis de la enfermedad sincicial, que provocó también la negligencia médica de la pequeña Mía Olivares, que, como reitero, que murió a la espera de una cama en San Antonio. Dado también a este último hecho generó la cuarta muerte de un paciente por la tardía reacción de las autoridades a cargo. Recalcar eso también. Así, el presidente Boric, en su reemplazo, designó a Osvaldo Salgado, ex subsecretario de Redes Asistenciales en el gobierno de Ricardo Lagos y otorrino de la Universidad de Chile. Por otra parte, de las críticas hacia Fernando Arauz, fue el diputado Miguel Ángel Calisto, diputado independiente, donde hablamos con él y nos dijo lo siguiente. Bueno, así como lo escuchábamos, la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país es preocupante, dado a los problemas de la tardía reacción que presentó redes asistenciales y las críticas a Fernando Arauz. Se buscará mejorar el servicio para los recintos hospitalarios y que no haya más muerte, como reiteramos, por estas negligencias, como fue el triste caso de la pequeña Mía Olivares. Bueno, en el caso de las muertes, no sé, corrígeme si me equivoco, sí. Las últimas 2 semanas se han registrado 6 fallecimientos de niños. Sí, de lactantes. De lactantes. Claro. Sí. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, le agradeció a Fernando Arauz durante toda su instancia, pero como sí dijiste,
el presidente de la República, Gabriel Boric, sí criticó su desempeño. O sea, sí, la información que igual pude recopilar es que hubo un fallo por parte de las autoridades, ya que no se reforzaron las camas disponibles y no se hizo un llamado telefónico también a la clínica Las Condes, donde sí había camas disponibles para donde fue la muerte de esta niña. Entonces eso fue un fallo tremendo también que fue por parte de Red Asistencial y obviamente el que estaba a cargo. Bueno, te queremos agradecer, primero que todo, por tomarte el tiempo de estar acá, por traernos las últimas noticias en el ámbito de la política. Así que, bueno, un gusto tenerte y ojalá que también se repita para la próxima. Igualmente, Ana. Muchas gracias, Valentín. Que estén bien. Así es. Bueno, y ahora atención porque tenemos noticias de último minuto, información de último minuto, porque nos vamos a mover con nuestro despacho, con nuestro periodista en terreno, Eduard Inostroza. Carabinero frustra encerrona y muere delincuente de 17 años. Luego de defenderse de una encerrona que sufría en la comuna de Quilicura, un coronel de carabinero de identidad oculta mató a un antisocial y dejó en estado grave a otro. El hecho ocurrió a eso de las 23 horas del día martes en el sector Valle Lo Campino de Quilicura, donde el coronel se dirigía a su vivienda en calidad de civil. Fue interceptado por un auto donde se trasladaba 3 sujetos. Fue ahí donde el funcionario fue intimidado con un arma de fuego, motivo por el cual él decidió disparar en contra de estos delincuentes. Emilio Huerta Torres, teniente y oficial de la Prefectura Santiago Norte, dijo lo siguiente. La víctima se trasladaba en su vehículo particular por Avenida Lo Campino, el cual es interceptado por un vehículo particular del cual descienden 3 individuos. Uno de ellos lo apunta con un arma de fuego y esta persona, al ver en peligro su integridad física y la de sus vecinos, repele este ataque con una cantidad indeterminada de disparos, lo cual está siendo materia de investigación. Muere delincuente de 17 años y otro queda en estado grave, luego de que Carabineros frustrara encerrona en la comuna de Quilicura. Bueno, otra de las personas que también reportearon durante esta mañana fue, nuestro periodista que tuvimos anteriormente acá, Bastián Castillo. No sé si me pueden, las últimas noticias de Bastián, quisiera escucharlas. Paro de advertencia de profesores se tomó las calles de Plaza Italia. De acuerdo al Colegio de Profesores, los motivos principales de la movilización son el agobio laboral, la violencia escolar, los problemas de salud mental en las comunidades escolares que no están siendo abordados con la profundidad que se requiere y la denominada deuda histórica fueron los principales motivos de esta marcha que tendrá su respuesta en la Asamblea Nacional que se desarrollará el día 16 de junio. Las calles se tiñeron de blanco, las banderas de las movilizaciones mostrando en sus letras que han muerto 2.000 profesores con esta deuda que no indemnizó a los docentes que ejercían en la época de la dictadura. Uno de los motivos que los profesores más hablaron en la marcha fue el de la violencia escolar, dado que ha aumentado en este 2023 y que han sido víctimas de hechos con violencia de contacto físico al interior de los establecimientos. Así como también de manera empática protestaron los derechos de los difuntos profesores que se fueron con esta deuda histórica. En este caso, lo que piden las autoridades es que estas deudas se les cancelen a las familias de manera hereditaria. Hablamos con el dirigente de profesores Jorge Quintanilla y nos dijo lo siguiente. Mira, estamos acá marchando por la deuda histórica de nuestros colegas, por una empatía histórica de los profesores para no reconocer que durante la dictadura fueron despedidos y municipalizados. Y en este año, que son los 50 años del golpe militar, no podemos permitir que la memoria la olvidemos. Así, los motivos que más pidieron trabajar en esta marcha fueron los problemas de salud mental en las comunidades escolares y la deuda histórica, donde se empatizó por sus antepasados colegas profesores por la indemnización que les deben a los docentes, exigiendo que deben ser pagadas. Cabe señalar que se debe esperar la Asamblea Nacional del 16 de junio para tomar una decisión sobre la medida para definir la paralización nacional del profesorado, ante los graves problemas que viven los profesores de nuestro país. Bueno, ahí están las declaraciones del Colegio de Profesores exigiendo que se salde finalmente la deuda histórica de los profesores que el presidente Gabriel Boric había prometido en su discurso de segunda cuenta pública. Y ahora nos vamos a mover a nuestra sección de deportes. Deportes en Punto Noticioso.
Así es, y en nuestra sección de deportes le queremos dar la bienvenida a nuestro periodista Agustín Segura, que nos va a hablar sobre todo relacionado con la actualidad deportiva nacional. ¿Cómo estás, Agustín? Muchas gracias, Valentín. Me encuentro muy bien, muy emocionado de estar aquí en nuestro segundo capítulo, de Punto Noticioso en la sección de deportes, para poder acompañar a todos con la mejor información. Así, ya llevamos bastante tiempo juntos, así que vamos a comenzar con la sección de deportes y vamos a empezar primero con Chile en la Copa del Mundo UCI MTB. Así es, Valentín, y es que UCI hace alusión a la Unión Ciclística Internacional y MTB, traducido al español, específicamente es sobre el ciclismo de montaña, donde el ciclista chileno Martín Vidaurre se encuentra compitiendo en la Copa del Mundo del ciclismo de montaña. El chileno en esta competición, que contará con 10 paradas en 2 continentes, específicamente en Europa y América del Norte, el actual bicampeón chileno del sub-23 del ciclismo nacional, se posicionó como el sudamericano más rápido de esta primera etapa del circuito que se desarrolló, al menos en la República Checa, en su primera edición en el mes de mayo. De las diferentes categorías que existen en el ciclismo de montaña, Martín compite en la categoría XCO, es decir, el Cross Country Olímpico, el cual se practica en cerros y su formato está regulado por la misma Unión Ciclista Internacional. Los recorridos, en este caso, incluyen bajadas, subidas, terrenos horizontales, obstáculos naturales y artificiales, donde los atletas recorrerán de 10 a 40 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 30 minutos, que deberán medir su destreza. Conversamos con Cristóbal Correa, quien practica esta disciplina, quien nos habló acerca de esto. Bueno, la verdad me parece una de las disciplinas más duras del MTB, donde el equilibrio entre el esfuerzo físico y lo psicológico deben ser muy grandes, donde la competencia debe llevar un ritmo realmente exigente, en lo cual no pueden cometer errores, ya que afectarían mucho y es muy difícil revertir esa situación. Por otra parte, creo que el trabajo de Martín Vidaurre ha sido realmente espectacular. Solo puedo esperar que él siga dando lo mejor de él, ya que la Copa del Mundo de Ciclismo Internacional vuelve desde mañana, del 15 a el 18 de julio, con la participación de Martín Vidaurre en el XCO, como mencioné antes, el Cross Country Olímpico. En esta tercera jornada, la cual tendrá lugar en Leogang, Austria, en una disciplina en la cual predomina la destreza y el rendimiento físico de los atletas. Bueno, en el caso de Martín Vidaurre, él viajó 5 días antes a Suiza para aclimatarse por la altura. Por el clima, exacto, es muy difícil. Son 1000 metros de altura. Además que la lluvia han estado azotando mucho el terreno. Como otro dato que tenemos dentro de esta competición, el ciclismo de montaña se encuentra presente en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, y esta disciplina sumará puntos para el ranking olímpico de cara a París 2024. Bueno, recordar que Martín Vidaurre fue, por ejemplo, uno de los que propuso al Cerro San Cristóbal como uno de los escenarios para los próximos Juegos Panamericanos, en donde está en conflicto el Cerro San Cristóbal con el Estadio San Carlos de Apoquindo, que también podía ser un escenario para los Juegos Panamericanos. Bueno, por otro lado, y cambiando ya de tema y metiéndonos un poco en el fútbol, pero específicamente en el fútbol femenino, polémicas. Exacto. Casi siempre polémicas. Venimos con una polémica grande, de hecho. Nila Fischer contra la FIFA. Exacto, ya que Nila Fischer, la exjugadora sueca de Suiza, en su recién biografía publicada y titulada, obviamente traducida al español, entre comillas es "No dije ni la mitad", reveló que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o sea, la FIFA, obligó a las jugadoras previo al Mundial de Alemania del año 2011 a someterse a un examen médico en el cual las jugadoras debían enseñar sus genitales para comprobar que eran mujeres. Y esto se debe a que en la competición previo, al menos, se corrían los rumores de que la selección de Guinea Ecuatorial había ingresado hombres a su lista de convocados. Agregó además Fischer, abro comillas, "La forma en la que se hizo fue excesiva. Creo que por eso que ninguna de las jugadoras lo ha contado hasta ahora. En medio de un mundial, los peces gordos de la FIFA quieren que mostremos nuestros genitales. Nos informaron de los próximos días nos afeitáramos, entre comillas, allí abajo, y que luego se lo enseñáramos al médico", cierro comillas. Por otro lado, la ex médica de la selección femenil de Suecia se refirió al tema, afirmando sobre estas acusaciones, pero señaló que también que no se trató de una práctica malintencionada, sino que todo se hizo por el contrario, por el bien de las jugadoras.
Además, este chequeo médico que sacó a la luz la ex seleccionada suiza realizó que todos los equipos, se le realizó, a todos los equipos en realidad de la competición, del cual no se tenía idea hasta ahora, ya que fue revelado en su biografía. Fischer, de 38 años, compitió en 4 mundiales y 3 Juegos Olímpicos. Los detalles fueron al menos recogidos ya por la FIFA a raíz de las declaraciones relativas de este proceso médico poco frecuente, al cual la FIFA se refiere como algo que se debe realizar en realidad como una prueba oral, no de este modo. Así es, bueno, esto se da dentro de la autobiografía de Nila Fischer, que si no me equivoco creo que se llama Ni la mitad conté, en donde habla un poco de estas experiencias que tuvo. Ni la mitad, sí. Así es, que habla un poco de esta experiencia que tuvo con la FIFA y con su selección sueca femenina, ¿no? Exacto. Intentamos hablar igualmente con muchas exjugadoras actuales del campo nacional o de TES, pero en realidad fue muy difícil que se pudieran referir al tema, ya que es algo muy delicado, al menos dentro del fútbol femenino, que ha generado este escándalo. Entiendo. Bueno, Agustín, te queremos dar las gracias por todo el informe que nos has entregado dentro de la actualidad deportiva en nuestro país. Muchas gracias, Ana Victoria, Valentín. Espero encontrarlo nuevamente en la siguiente edición de Deportes del programa. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos informan que tenemos el último despacho del día. Sí. Noticias de último minuto. José Antonio Ganga las reportó. Adelante, estudio. Se fortalecen reservas internacionales por compra de divisas. El Comité del Banco Central comunicó el comienzo de un programa de reposición y ampliación de reservas internacionales que buscan el robustecimiento de la solvencia económica de nuestro país. El ente financiero realizó la compra de divisas por una suma de 10.000 millones de pesos en un periodo de 12 meses. Estas operaciones regularizadas tienen un importe de $40 millones diarios por medio de ventas competitivas. Conversamos con el economista Jorge Leiva de la Universidad de Chile, que nos explicó que esta medida se debe a la preocupación que tiene el Banco Central al tener una mayor capacidad de reacción ante alteraciones que ha presentado la economía mundial. Esta medida va en la misma que se tomó hace poco en el tema de exigir a los bancos que se crearan reservas del 0,5% del patrimonio mismo para enfrentar eventos similares. Con esta decisión, el organismo autónomo busca retornar a los valores que se acerquen a la media histórica respecto a la dimensión de la economía chilena. Son las 16:03. Sí. Ya estamos llegando al final de nuestro noticiero, pero antes, para cerrar, punto noticioso, tenemos la sección de cultura. Cultura en Punto Noticioso. Bueno, muy buenas tardes, José Antonio, nuestro editor de cultura. Un gusto tenerte nuevamente acá. La semana pasada también fuiste el editor de cultura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Primero que todo, buenas tardes, Valentina, Ana. Un gusto acompañarlos y también a nuestros auditores que están en la sintonía de Punto Noticioso. Hoy día les tengo 2 papitas calientes, por decirlo, en respecto a la cultura, porque los fanáticos de Taylor Swift van a tener que seguir esperando su presencia en Chile. Debido a que la cantante norteamericana anunció nuevas fechas para el The Eras Tour, que es el nombre que tiene la gira mundial de esta artista, en Brasil. Pero la desazón para los admiradores chilenos, la verdad es mucha. Con la confirmación de 2 nuevos espectáculos en Río de Janeiro, el 19 de noviembre, y en San Pablo, el 24 del mismo mes, van a ser 5 los conciertos que ofrece el artista en tierras cariocas. No obstante, los fanáticos chilenos siguen con el disgusto de no poder disfrutar del tour de la cantante, debido a lo gigantesco que es el montaje. Tiene un enorme escenario la artista estadounidense, y que solo podría ser levantado en el Estadio Nacional. Y debido a que todos sabemos que el Estadio Nacional es sede para los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sin embargo, para los que están en tierras brasileñas, van a poder gozar del espectáculo de Taylor Swift en los estadios Allianz Parque de San Pablo, Nilton Santos de Río de Janeiro, y estas entradas van a ser vendidas desde el próximo jueves 22 de junio. Bueno, Taylor Swift, que es una artista que tiene temazos como, por ejemplo, de Dark Blood, Karma también. 22 también muy buenos. 22. Ahora, la ganadora de 11 premios Grammys no se pronunció al respecto de por qué no incluyó a Chile en su gira.
Por los momentos no. Por los momentos no, pero sin embargo, lo último que se ha recopilado en la prensa es que Latinoamérica no estaría incluida en esta parte como Chile. O sea, hay, si no me equivoco, todavía hay espectáculos que fueron agendados en México, por ejemplo, pero lo que es la parte sur de América no hay fechas todavía confirmadas de Taylor Swift. Bueno, las pocas fechas que ha confirmado en Latinoamérica se encuentran Brasil, México y Argentina. Por ejemplo, sí. Que en Brasil tardaron 2 horas en acabarse todos los boletos. Y de hecho, estaban llegando denuncias de que habían personas que se colaban en las filas de las entradas para comprar entradas porque estaban revendiéndolas. Por lo tanto, bueno, fue un caos. Aquí en Chile también pasó casi lo mismo, o sea, con los shows de Coldplay, Daddy Yankee, o sea, vimos las aglomeraciones, vimos la masa de público que entró a los estadios, y eso te da cuenta de que sí hubo una reventa, o también hubo gente que quiso entrar a la fuerza para no perderse esos espectáculos. O sea, eso no pasa solo aquí en Chile, sino también vimos el ejemplo en Brasil, y por eso se abrió una 5ª fecha, y ahora son 5 los espectáculos que va a dar la cantante norteamericana. Así es, esa es una situación que se repite. Sí. Pero José, también nos tienes otra información que es música y actuación fusionadas en Momento Variación. Así es, la obra, que incluye 2 trabajos previos del director y compositor Angelo Solari, se reestrena en el Teatro de la Memoria el próximo jueves 15 de junio. La representación incluye a 2 creaciones que hizo Solari previamente. Una se llama Tema con Variaciones. Esta obra fue requerida por las universidades de Zurich y Berna para dar inicio a las jornadas de música en Suiza el 2014. Y Momento número 5, cuyo estreno se realizó en nuestro país el 2010. Momento número 5 se caracteriza por tener en escena a 7 actores, un violinista y un pianista. Se fusionan en torno a una conversación, y la conversación pasa a ser como un agregado musical más. Y a diferencia de la otra obra que se llama Tema con Variaciones, este es el desarrollo de 21 cambios. Estos 21 cambios son un mismo diálogo, pero que también esto fluye a través de una conversación de 5 interlocutores, pero que también esto se complementa con la melodía, con la temática musical. Eso es como lo nuevo, que se mezcla música y teatro en estas 2. Santiago Meneghelo, actor y parte del Momento Variación, señaló que esta obra busca despertar la creatividad colectiva de los asistentes por medio de los sentidos. Esta es una pieza de teatro compuesto donde la musicalidad de la escena es el protagonista fundamental. Por ende, es una experiencia sensorial que esperamos que despierte la imaginación del público. Representación musical y teatral, bueno, va a estar en cartelera desde mañana, jueves 15 de junio, y esto se va a extender hasta el domingo 2 de julio. Un gran panorama, incluso para aquellos que ya van a salir de vacaciones de invierno, podrían ir a ver esta obra. Como dije antes, se realizará en el Teatro de la Memoria a eso de las 20 horas, pero ojo, 20 horas jueves a sábado, porque los domingos la obra se estrena, por decirlo, a las 19 horas. Los precios van desde los 6.000 pesos para los estudiantes, 8.000 pesos los adultos mayores, 12.000 pesos el público general, y la venta de entradas la pueden realizar por el sistema Ticket Plus. Bueno, esto incluso se ha hablado de algo casi experimental, ¿no? Algo como casi nuevo, porque una mezcla entre músicos, actores, instrumentalización, puesta en escena, etcétera, es una mezcla bastante original, ¿no? Y nueva. Y eso que tú experimentas con los sentidos. Tú dejas que la imaginación fluya por medio de ese espectáculo. Y eso es lo que Solari quiere implementar al público. Claro. O sea, quiere entregar al público, más bien dicho. Y lo decía Santiago Meneghelo en su declaración hace pocos minutos que escuchamos. Claro. Bueno, la obra tiene una duración de 45 minutos aproximadamente, y es como para todo público, por lo que tenemos entendido. Sí, es para todo público porque es una experiencia sensorial. Entonces hacer una experiencia sensorial, tú permites que la música te dé esa fluidez, y de cierta forma, sí, es para todo público, no hay problema con eso. Así que muy invitados los auditores a que vayan a ver Momento Variación en el Teatro de la Memoria. Por supuesto, le extendemos la invitación a nuestra audiencia. José Antonio, te queremos dar las gracias por el informe que nos has entregado en esta actualidad cultural, y por supuesto eres bienvenido cuando quieras. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
Así es. Bueno, estamos llegando al final de nuestro noticiero y por supuesto le tenemos que dar las gracias nuevamente al equipo, a los colaboradores que nos hayan ayudado el día de hoy, partiendo por supuesto con nuestro gran productor general Edward Inostroza y los encargados de puesta en escena y equipo técnico con Alexis Ollanedel y Carlos Solís. Bueno, reiteramos todo nuestro equipo que hace posible, como dije en la introducción, que estemos acá. Bastián Castillo estuvo en política, Agustín Segura en deportes, a ti nuevamente José Antonio en cultura y bueno, darle las gracias a mi conductor, a mi compañero Valentín Garuti, donde debatimos, conversamos y hablamos acerca de las últimas noticias. Sí, pues aquí entra de todo, aquí está todo, sucede de todo, ¿no? Así que obviamente, y por supuesto un gran saludo a nuestros auditores, les deseamos una feliz tarde, aquí sus conductores Valentín Garuti y Ana Victoria Hernández. Que tengan una feliz tarde. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de las Américas presentó Punto Noticioso, con la conducción de Ana Victoria Hernández y Valentín Garuti, equipo periodístico Bastián Castillo, José Ganga, Agustín Segura, editor general Gabriel Hernández, productor general Edward Inostroza, puesta al aire y equipo técnico Carlos Solís y Alexis Ollanedel.